Ujú. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Dios, por darnos la oportunidad, Señor, por poner los recursos para que hoy estemos aquí reunidos, Señor, como parte de tu cuerpo. Hoy venimos, Padre bueno, a presentarnos ante ti para agradecerte este nuevo día, Señor, y para solicitar de tu gracia y de tu bondad para que lo que vamos a escuchar hoy, Señor, que vamos a leer, que podamos comprenderlo, Señor, que baje de nuestra mente al corazón y que lo podamos llevar por obra, Señor, porque anhelamos entregarte una generación, Señor, que te ame tanto, que viva para ti, Señor, que pueda dar honra y gloria a tu nombre, Señor, que seamos esos hijos en los que tú te complazcas, Señor, en los que tú te agrades. Hoy te suplicamos, Padre bueno, que seas tú bendiciendo a cada una de las familias que estamos aquí representadas y que nos concedas, Padre Celestial, caminar de forma firme y de forma constante, Señor, tomados de tu mano, que podamos rendirte nuestra voluntad para que se haga solo, mi Dios, lo que tú tienes planeado para nosotros. Y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que te rogamos todo esto, Dios. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se unen a este tiempo. Vamos entonces a iniciar o a continuar más bien con la lectura, como les hemos hablado acerca de toda esta parte de los jóvenes, ¿no? De cómo diferentes autores hablan de los pensamientos para los jóvenes. Entonces esa parte me ha parecido bien bonita, ¿no? Bien especial y creo que a todas nos ha hablado mucho, a cada una, me parece. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Quien quisiera levantar su mano para leer y, y esperamos un momentico aquí que Cris va a compartir la pantalla, ¿sí? Diani, esperemos un momentico entonces y ya, desde ahí, desde el título, porfa, adelante. Gracias. Estaba buscando en el libro, pero no. Bueno, ya salió. A ver, vamos. Joven, ¿estás feliz en tu pecado? En medio de toda tu jovialidad pecaminosa, ¿estás feliz, joven, en tu pecado? Debes sumar, joven, todos los dolores del vicio. Espérate. Uy, que si no veo. Ya. Sí, espérate. Debes sumar todos los dolores del vicio, la ansiedad que le precede y el remordimiento que viene después, los latigazos de la conciencia y la reprobación de los amigos, el temor de ser encontrado y la vergüenza al ser descubierto. Y dime si estas cosas no sobrepasan los placeres del pecado. Lo que necesitas, joven, joven, es una renovación de tu corazón por el Espíritu Santo. Debes nacer de nuevo del Espíritu y ser renovado en tu mente por el Espíritu. Necesitas un nuevo corazón que tenga una inclinación santa, un carácter espiritual. Necesitas llegar a temer a Dios de forma que éste sea el principio habitual de tus acciones y amarle a Él sobre todas las cosas como la pasión suprema de tu alma. Bajo una profunda convicción de pecado, debes obtener el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos? Hechos 20:21. Es necesario que seas justificado por la fe y que tengas paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ser santificado por la verdad y por el Espíritu de Dios. Sin la santidad nadie verá al Señor. Eh, es Hebreos 12:14. La gracia de Dios que trae salvación debe enseñarte no solamente a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, sino a vivir sobria, justa y piadosamente en este presente siglo malo. Tito 2:12. La moralidad por sí misma no es suficiente. Servirá para mejorar tus intereses temporales como persona
disminuirá tu condenación como un pecador, pero no te concederá el carácter de un cristiano aquí, ni tampoco será acompañada por la gloria, el honor, el honor, la inmoralidad y la inmortalidad, perdón, la inmortalidad y la vida eterna en la vida venidera. Es extremadamente probable que si te sientes satisfecho con ser una persona moral y descuidada, la piedad, espérate, y descuidas la piedad, ni siquiera podrás conservar tu virtud por mucho tiempo. Puede ser que vengan sobre ti tentaciones que sean demasiadas poderosas como para ser superadas por nada que no sea la fe en Cristo, que emplea a la omnipotencia en nuestra defensa. En un solo momento de descuido, puedes llegar a ser la víctima de aquellos enemigos espirituales que están al acecho para engañarte. Dios es el único que te puede guardar. Aquí, espérate. Joven, el pecado es engañoso. Al principio el vicio nos atrae, después se nos hace fácil, luego nos deleitamos en él hasta que participamos en él con frecuencia y se convierte en un hábito que al final queda consolidado. Entonces el hombre se vuelve impenitente, luego obstinado, hasta que decide que nunca se arrepentirá y finalmente es condenado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y para animarlo se añade lo siguiente: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. En el Señor hay perdón para que sea reverenciado y abundante redención para que le busquemos. Aún hoy espera para tener piedad de nosotros. Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hebreos 7:25. Reflexiona, considera, arrepiéntete, cree y sé santo. Tomado de un sermón que se predicó en Cards Lane Meeting House, casa de encuentros, casa de encuentros, casa de reunión de Cards Lane, el domingo por la tarde, el día 4 de enero de 1824. Listo. ¿Hasta ahí, Astrid, o sigo? No, hasta ahí termina. Si quieres entonces comentarnos. Bueno, pues yo creo que esto no es solamente para los jóvenes, yo creo que o bueno, yo me sentí identificada aquí cuando estuve en tiempo de juventud, obviamente apartada del Señor sin conocerle. Y muchas de estas cosas son muy ciertas, ¿verdad? Cuando tú estás en el pecado, o sea, pierdes el horizonte y toda objetividad de realmente que estás en una vida que no le agrada al Señor. Eh, Unos por desconocimiento, pero yo creo que muchas veces es porque ya el pecado te ha absorbido, como dice allí el autor. Y es claro que sí, definitivamente necesitamos proceder al arrepentimiento y, y buscar a Dios de todo corazón para que realmente nos limpie y podamos amar esa vida de piedad y de santidad. Porque, como dice el autor, sinceramente de nosotros no está esa necesidad de ser santos. O sea, si fuera por nuestra cuenta. Es más, hasta el autor nos deja claro que vivir una vida moralmente alta tampoco es, pues, que hayas alcanzado la santidad. Entonces deja también claro eso para que recordemos que tampoco no es vivir una vida altamente moral, sino entendiendo que más bien la necesidad de arrepentimiento y que necesitamos del Señor todo el tiempo. Y también me recuerda la palabra que dice allí en Segunda de Pedro, si no estoy mal, Segunda de Pedro 3:9, que Dios no retarda sus promesas, sino que Él desea que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Cuán importante es el arrepentimiento para la salvación, ¿no? Ese es mi aporte.
Ay, muchas gracias, Diani. Me iba a estornudar justo cuando terminaste y no pude. Entonces, terrible. Ay, perdón. Ana, por si tú no sabías. Discúlpame. Es terrible. Se queda uno con el estornudo acá en la nariz. Bueno, no. Bueno, adicional a todo lo que tú estabas hablando en estos días, precisamente venía a mi mente esa parte de cómo, pues, bueno, no sé, pues muchas de ustedes de pronto vivieron en hogares cristianos desde que estaban, sí, pues nacieron en hogares cristianos, pero en el caso mío, pensaba, precisamente en estos días estaba pensando en eso, yo decía, tremendo como la rebeldía del joven, porque yo tuve una época de mucha rebeldía, de mucha rebeldía, o sea, como que no era algo que yo me hubiera propuesto, sino que las condiciones que yo veía en mi casa se dieron para eso. Y a mí me parecía que no, o sea, no, como que no viene una conciencia de esa rebeldía, de un endurecimiento del corazón, o sea, como el querer hacer lo que uno quiere. Yo decía, no, qué cosa tan impresionante como el Señor en su misericordia lo lleva a uno, pero después de haber cometido muchos errores, después de haber afrentado a mi mamá. eh, Sucede que en ese tiempo en que yo quedé embarazada, mi papá no se quedaba en la casa porque tenía otra mujer. Entonces yo aprovechaba esos momentos, o sea, tras del dolor que tenía mi mamá de que su esposo le estuviera siendo infiel. Yo cogía y me iba, o sea, yo veía que en mis compañeros, en los amigos y todo este tema del colegio, veía como el escape, yo decía como que esto es o sea, como que sí, yo no quiero estar en mi casa, yo no quiero estar allá. Entonces pensaba en eso mientras que tú estabas leyendo ahorita, y yo decía, Dios mío, o sea, de verdad que solamente la misericordia de Dios lo encamina a uno hacia salir de esas cosas en las que no tiene uno por qué estar, pero, pero es como algo que el Señor produce en nosotros, en el interior, o sea, ya en el corazón, de verdad, de un arrepentimiento profundo para que uno pueda salir de eso. Es impresionante. Pensaba yo en eso ahorita que tú leías, yo decía, Dios mío, qué tremendo es el corazón humano, cómo puede estar tan endurecido y ver uno estas palabras y decir uno, cómo no uno acercarse al Señor con tanta misericordia que Él ha tenido y con tantas cosas tan bellas que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Pero, pero bueno, creo que se te quedó la mano levantada. ¿Querías compartir algo más, Dianita? Sí, que la semana pasada, bueno, ya terminaba de leer esta parte, pero me causó curiosidad, fue que esta enseñanza fue dada casi alrededor de hace 201 años, o sea, hace 200 años. Pero es tan vigente el tema, lo que trata, mira que la condición del hombre no cambia. Entonces me impresionó eso, quería como darles ese pequeño detalle. De pronto puede ser irrelevante para las otras, pero para mí me llamó la atención, ¿cierto? Era eso. Sí, mire que siempre que hemos estado leyendo toda esta parte, em, nos llama mucho la atención ver estos autores que vivieron en 200 años antes que nosotros y hasta más. Por ejemplo, mira este que vamos a leer ahorita, vivió también muchísimos años antes que nosotros. Y sí, la condición del hombre es impresionante, pero también la palabra de Dios permanece para siempre, dice. Entonces, muchos aprendizajes y muchas cosas muy bonitas hemos estado aprendiendo de estos autores. Entonces, si alguien más quiere levantar su manito para continuar con la lectura, vamos a iniciar ahora otro nuevo subtítulo dentro de esta parte que estamos hablando de los jóvenes. Adelante, Cris. Ay, perdón, me estoy peleando aquí con el micrófono. Quería leer bueno, estos mensajes que están en el chat.
que dice, buenos días, dice Salmo 119:9, solo guardando y atesorando su palabra en nuestro corazón se tiene un camino limpio. Esto es una lucha constante, no solo para el joven, sino también para todos nosotros, dice Betty. Y dice Paola Aguilar, algo similar me pasó cuando fui niña, mis papás se divorciaron y yo me refugié mucho en las amistades. En un momento uno piensa que es la mejor decisión. Y dice también Andrea, dice, he llegado a la conclusión que hemos avanzado y mejorado en tecnología, bienes materiales. Ay, perdón, es que... eh, pero el corazón humano no ha cambiado. Y efectivamente yo también me puedo identificar con esta parte que dices Astrid y la que está diciendo también Paola. De cuán ahorita el divorcio pues tan eh, pues que va en auge, ¿no? El divorcio es algo ya muy común y yo veo, o sea, ahorita una conocida se está divorciando, sus hijos chiquitos, y bueno, no es cristiana, ¿no? O sea, es difícil, es más difícil porque ni siquiera ha buscado ayuda, ¿no? Me he enterado por su mamá. Y entonces dicen, ay, es que los niños son chiquitos. Y yo, ay, uno que viene de un divorcio, que viene de, ¿sabes? Tanto daño que les ocasiona, sean chicos, sean grandes, sean casados, el dolor no termina porque nos quitan, es una estructura con la que los hijos crecemos y la rompen, ¿no? Es algo que incluso a muchos los ha alejado del Señor los que han conocido, ¿no? Entonces, de verdad que pensar en el divorcio, por eso es que todo lo que el Señor ha hecho es bueno, ¿no? Y lo que el Señor nos ha advertido es bueno. O sea, el divorcio, ay, con que el Señor dijo, ¿no? O sea, porque siempre somos sabios en nuestra propia opinión y queremos siempre imponer nuestra humanidad, pero Él sabe todo el daño colateral que significa un divorcio y por eso es que Él lo prohíbe, ¿no? Entonces, pues nada más quería comentar esto, gracias. Gracias, Cris. Adelante, Abisai. Buenos días, soy Jessica. Ayer justo yo estaba platicando con nuestra hermana Mimi de un tema similar a todo lo que están hablando ahorita, de cuestión de un papá con una infidelidad hasta actual. Yo tengo 43 años y mi papá sigue casado con mi mamá y hay una infidelidad ahí presente hasta el día de hoy. Ellos nunca decidieron casarse. Y hablan ustedes del dolor que causa para los niños chiquitos el no divorciarse, pero también puedo hablarles de la contraparte en donde ahora como adultas, mis hermanas somos tres en total, y hoy en día el daño que causa también mi papá a nosotras como adultas, y ya no solo a nosotras como adultas, sino también a los nietos que están en medio de toda la situación. Es tremenda. Es algo muy fuerte, es muy doloroso cuando no hacemos las cosas realmente conforme a la voluntad de Dios, cuando buscamos la dirección de Dios, ¿no? Yo también les puedo hablar de que yo pasé por una cuestión de infidelidad con mi esposo y yo en el momento en que tomé la decisión de divorciarme, yo no caminaba agarrada de la mano de Dios y yo lo hice pensando en la contraparte de mi mamá, de ella nunca decidió hacer nada y poner un remedio para dejar de nosotras como hijas pues recibir humillaciones, ¿no? Porque así es como yo hasta el día de hoy me siento. Mi papá muchas veces humilla, sobaja, somete, quiere tener como atados, como esclavos. Y, y yo decía, yo no quiero que vivan mis hijos esa situación. Y pensaba, esto va a ser también menos dolor para ellos, ¿no? Pero sí también a la larga causa un dolor, deja huellas muy fuertes en los chicos. Desafortunadamente, el no caminar con Dios nos hace tomar decisiones que en el momento no son bien ni pensadas ni planeadas, ¿no? Y pues lleva las dos contrapartes, ¿no? Lo que les decía, o sea, yo tengo 43 años y mi papá aún casado con mi mamá y sigue afectándonos por su situación. Y les digo a los nietos, ¿no? Es difícil. Qué tremendo, tremendo eso. Gracias, Jessica,
por comentarnos también estas cosas y mira que en medio de todas esas cosas, claro, hay una situación ahí. Yo también les comentaba en reuniones pasadas que cuando estábamos los miércoles de ese caso, mi papá y mi mamá, ellos también siguen casados y ellos estuvieron hace poquito, a punto otra vez, mi mamá, yo no quiero estar más con él, me quiero separar y mi mamá ya es una mujer que va a cumplir 80 años. Pero es tremendo y obviamente pues no conocen al Señor ninguno de los dos, ambos asisten es a la iglesia católica y yo decía, Dios, o sea, de verdad, hay que seguir orando mucho por las familias, por esa restauración de la familia y yo creo que estos son espacios tan lindos para que nosotros podamos también ver lo que está pasando con otras familias y ponernos también como en como en esa oración, esa intercesión por las familias y por lo que pues vemos a diario, pero muy, muy cercano lo que está pasando en los corazones, esa sanidad que se necesita también en los corazones caminando con el Señor. Aquí está Noemí, adelante, Noemí. Hola, buenos días. Sí, escuchaba acerca de este tema del divorcio y cómo afecta a los hijos y pensaba también la importancia de siempre tener a alguien a quien rendir cuentas fuera del matrimonio, fuera del hogar, en todos los sentidos, con problemas de pareja, con problemas de crianza, con problemas de académicos o personales, porque una tercera persona puede ver de manera distinta la situación y ayudar, sobre todo cuando se trata de un discipulado, una autoridad espiritual que nos pueda aconsejar y que pueda hacernos ver eh, a una u otro de los cónyuges eh, lo que no alcanzamos a ver o esa reconciliación. Y pienso que es algo que Dios creó de esa manera, que Él diseñó para el hogar, el que haya una autoridad espiritual a quien rindamos cuentas. ¿Sí? Y si bien eso no es una garantía de que no haya problemas o la solución a todo, sí es una manera de estar bajo autoridad. Siempre que uno está bajo autoridad, hay protección. Nadie somos solos, ni siquiera los pastores pueden decir que, bueno, como es el pastor de la iglesia, muchas veces sucede que justo son las esposas de los pastores las que no reciben ese pastoreo o ese discipulado y sufren en silencio tantas cosas. Y realmente la familia de los pastores es la primera que necesita que se escuche lo que sucede al interior. Hay ocasiones en las que somos sobre todo la familia del pastor que está, dice la palabra de Dios, están en eminencia, o sea, tienen un cargo de liderazgo. Eh, Hay puntos ciegos que nosotros mismos no nos damos cuenta, decimos, no, pues yo no veo dónde está, el error lo veo claro y es como dice el Evangelio, vemos la paja en el ojo ajeno, pero nuestra viga es como un punto ciego, no pasa desapercibida. Pero escuchar consejo en el cuerpo de Cristo, no solo permanecer en comunidad como ahora estamos, nos trae luz y decir, me identifico con eso, o esto no lo había visto de esa manera, perseverar en la palabra así, unánimes, trae bendición, sino también poder estar con transparencia, escuchando a alguien que nos conoce de cerca porque a la distancia, pues podemos hacer muchas cosas, podemos pretender muchas cosas o podemos, pues es lo típico que pasa en México, ¿no? No sé, me imagino que muy parecida a la cultura en Latinoamérica. Eh, los trapos sucios se lavan en casa. O sea, lo que pasa en la casa se queda en la casa y todos bien bonitos el fin de semana, bañaditos y con vestido de domingo, pero
no nos atrevemos a exponer. Y eso es algo que debemos orar en nuestras congregaciones, el hecho de que se oculten las cosas, de que con el miedo de que nos vayan a señalar o con el miedo de que vayamos a ser, no sé, segregados o que se enteren de lo que yo soy y ya no me amen, eh, tendemos a la hipocresía o al no pedir ayuda. Y eso es súper grave. Debemos rogar a Dios que nuestras congregaciones sean comunidades de aceptación y amor y de restauración, en donde podamos ser transparentes y decir, pues es un hospital para enfermos, no es no es la perfección, ni es los santos que no se equivocan, sino es realmente un lugar de amor, un lugar de reconciliación. Y creo que para eso nos falta mucho, pero el ser conscientes de ello y el pedirlo a Dios ya sería un punto de partida. Y es lo que nuestras familias necesitan. A- con con tanta importancia, con tanta eh, vehemencia, los chicos están esperando congruencia en nosotros como padres. Los chicos están esperando ver que nosotros vamos a la cruz y que nosotros somos coherederos en el Evangelio y necesitados de la gracia igual que ellos. Y cuando eso sucede, entonces es que el discipulado se cobra una relevancia, una dimensión diferente, porque entonces saben que sus padres son imperfectos, pero que se humillan, que piden perdón. Entonces ya no tienen que huir al mundo buscando una tribu, una familia sustituta o un grupo al cual pertenecer, como lo hemos mencionado en otras reuniones, como ellos andan hambrientos, vulnerables en cuanto a querer pertenecer. Todo esto tiene que ver con lo que necesitamos ser conscientes como padres y no minimizar, no decir, bueno, ya se le va a pasar a la edad de la cosquilla o a esta etapa de rebeldía, todos pasan por ella. No, no debemos normalizarlo. Normalizarlo quiere decir que vamos a aceptar las consecuencias de ello. Y la palabra de Dios no dice que eso es algo normal, sino dice que eso acarrea culpa, acarrea condenación y consecuencias graves que después pues, nos ha tocado recientemente pues enterarnos o pedir que nos pidan oración por situaciones tristes en el hogar. Y las madres lloran lágrimas amargas. Y eso es algo que el enemigo aprovecha para traer una serie de situaciones en las familias tan tristes, porque entonces no solo está dañando, como decías tú, Astrid, el corazón de la madre, el hijo rebelde, sino además su descendencia va a recibir consecuencias de lo que en la juventud se sembró. Y el enemigo busca eso, dañar generación tras generación. Pero sabemos que Dios ha venido para liberarnos de eso. Aunque lo hayamos vivido en nuestra rebeldía, situaciones tristes de pecado, Dios aprovecha nuestro pecado para traernos enseñanza cuando hay arrepentimiento. Y Él hace las cosas nuevas, aún de nuestra maldad, y la usa para enseñarnos y enseñar a nuestros hijos lecciones. Y yo siempre digo, si de nuestra maldad y de lo que nos hemos arrepentido, eh, Dios nos permite que eso se convierta en una prevención y en un cambio de vida para nuestros hijos, ha valido la pena. El arrepentimiento ha valido la pena. Cada dolor, cada necedad, no digo que es lo que debemos hacer, pero sí digo que en Cristo las cosas son nuevas. Entonces Él lo hace mejor. Aún del divorcio puede traer algo bello, un buscar a Dios, un clamor y un tiempo de conocer a Dios de una manera tan distinta, porque Él no desperdicia nada, no desperdicia ni siquiera nuestro pecado. Entonces, busquemos siempre ayuda, no tomemos decisiones arrebatadas de, no, pues me voy a separar o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque al final,
son situaciones delicadas, lo que a futuro puede venir, ¿no? Muchas gracias, Luz Astrid. Gracias, Noemi. Adelante, Paola. Sí, buenos días a todos, bendiciones. Fíjate que es muy, hablando de estos temas, eh, es muy común y es muy feo ver que al día de hoy familias se divorcian, incluso ya estando en un ambiente cristiano. O sea, yo llevo poco tiempo de divorciada y ya estando ya estando en la iglesia. Hubieron situaciones que eh, obviamente llevaron a esa decisión y para mí fue muy triste, para mí fue muy doloroso el hecho de decir, ¿por qué te quieres divorciar? O sea, y el hecho de ver que la otra persona prefirió esa salida antes que una restauración matrimonial. Yo siempre lo dije y yo creo que hasta la fecha lo sigo diciendo. Si abogas para un divorcio es por falta de fe. Y a mí me dolió mucho, a mí me pesó mucho. Yo caí en depresión al momento de mi divorcio. Me pasó muy similar al camino de mi mamá. Cuando mi mamá se divorció, igual cayó en depresión. Pero eh, ambas tuvimos guías espirituales que siempre nos decían, y yo recuerdo que mi mamá me decía llorando cuando era más chico, yo era más chica, me decía, es que me dicen que no deje de orar, pero yo ya me cansé. Y, y yo me enojé en ese momento con mi mamá, cuando yo estaba chica, porque yo le decía, como que ya te cansaste, es tu matrimonio. Eh, y el día de hoy, a mí me dicen lo mismo, no te canses de orar, no te canses de orar, no te canses de orar. Tu matrimonio se puede restaurar. Y llegó un punto al día de hoy que yo lo he llegado a cuestionar. Yo he dicho, yo ya estoy divorciada, ¿cómo se va a poder restaurar algo que ya se destruyó? Y una persona dentro de la iglesia me dijo, yo he conocido matrimonios que se han divorciado y han durado años divorciados, y Dios hace algo que esto restaura. Y para mí fue como doloroso escucharlo, porque yo al día de hoy yo les puedo decir, yo amo a mi esposo, a mi ex esposo, con toda el alma, porque mis hijos siempre fueron deseados, siempre fueron anhelados. Nosotros buscamos tener la familia y el día de hoy a ellos les pesa, porque aún estando chiquitos, aún estando bebés, sus preguntas son, ¿y papá cuándo va a volver a casa? Entonces es doloroso, es triste tener que decir, está trabajando, pero vas a ver que va a volver. No sabes qué responder ciertamente. Y mi mayor preocupación siempre ha sido cuidar su corazón, porque yo siempre he dicho, yo no quiero que ellos se lastimen el corazón como yo lo hice en su momento. Yo me refugié en las amistades, fueron muy malas decisiones, que en su momento yo dije es la mejor decisión, pero creo que al día de hoy, y yo lo he platicado con mi mamá, he dicho, eh, yo no quiero que mis hijos pasen lo mismo que yo pasé con ustedes. Yo no quiero que mis hijos se me pierdan o que lleguen a tomar malas decisiones por culpa mía, porque vean que su familia se destruyó. No, o sea, no es lo correcto. Y mi mamá lo sabe, mi mamá me dice, yo sé que tú estás muy triste, todavía lo extrañas, pero me sorprende que aún a pesar de eso, estás más enfocada en tus hijos. Lo que ahorita a mí me importa es cuidar su corazón y salvaguardarlo. Y ha sido
de gran ayuda, de gran utilidad el hecho de que cuando yo comenté con mis pastores, los voy a meter a homeschool, voy a cuidar, pues necesito ver qué más hago para meterlos en la iglesia, para cuidarles el corazón. Mis pastores dijeron, adelante, adelante, adelante. Y el papá al día de hoy, de pronto me manda un mensaje y me dice, mis hijos están libres, no, están en esto de la iglesia, están haciendo estas cosas en la iglesia. Y incluso él me dice, no pensé que fueras a ser así. Estás cuidando tanto el corazón de mis hijos que no pensé que fueras a ser esa persona que los cuidara de una mala impresión mía. Dije, no, eso jamás va a pasar. Ellos no merecen ver a una familia destruida, pero yo voy a hacer lo que a mí me corresponde y Dios hará el resto. Así es, Paola. Muchas gracias por abrir tu corazón y contarnos también estas cosas y de verdad que el Señor te dé esa valentía para seguir adelante con tus niños. Mira que en estos días también, o sea, yo me doy cuenta cómo son de diferentes mis hijos en cuanto a todas estas cosas. Lo comparo con lo que nosotros vivimos, cómo nosotros no podíamos hablar con nuestros papás, o sea, había siempre como una barrera y todo eso, pero es tan diferente con los niños, ellos nos cuentan a nosotros, están pasando situaciones como leí ahorita en los comentarios, situaciones con otras personas de la familia que pasan por esos casos también de separación o de que nunca se casaron, sino que tuvieron hijos y después de 8 años o 10 años se separan y tienen problemas y cosas así. Y pues mis hijos están escuchando. Sí, uno, pues todo el tiempo pasan con nosotros, entonces hay cosas que están escuchando y me decía en estos días, Emanuel me decía, el mayorcito me decía, ay, mami, me duele tanto lo que está pasando con mi tío. Ay, es que es terrible. ¿Cómo va a ser él para salir de esa situación? Entonces yo digo, Dios mío, o sea, es la cuestión de que nosotros estamos ahí con ellos, de que ellos están viendo la maldad del mundo, pero que nosotros estamos ahí para guiarlos. Entonces, todas esas situaciones, como decía Noemí ahoritica, van a servir, van a ayudar para bien. O sea, si nosotros estamos ahí metidos en la voluntad del Señor, Él algo hermoso va a hacer si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar yo creo que podemos leer un poquito más. Entonces, si alguien quiere levantar su mano para la lectura. Bueno, no veo todavía ninguna manito levantada. Yo puedo leer si quieres. Ah, Nayeli. Ya levanta la mano. Sí, adelante, Nayeli. Gracias, Claro Cris. que se me va un poquito el aire, pero voy a intentar. Dice, exhortaciones a la prudencia. Matthew Henry, 1662-1714. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tito 2:6. La prudencia, el gran deber. Doctrina. El ser prudente es el gran deber de todas las personas jóvenes. Me esforzaré por demostrarte aquello a lo que te instamos cuando te exhortamos a ser prudente. Me enfocaré en la palabra original que se usa en el texto y en sus diversos significados. Es la misma palabra que se emplea para describir la tercera parte de nuestro deber cristiano y es la primera de las tres lecciones que la gracia de Dios nos enseña. Que vivamos sobriamente. Tito 2:12. En otro lugar se nombra por último en una lista de tres gracias cristianas excelente. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Tito 1:7. Considera esta exhortación en toda su amplitud y te demostrará a ti que eres joven lo siguiente. Considerado y reflexivo. Debe ser considerado y reflexivo, no precipitado y descuidado.
El ser prudente significa usar la inteligencia para razonar con otros mismos y para tener comunión con nuestros propios corazones. Significa el emplear aquellos poderes y capacidades nobles que nos distinguen de las bestias, que nos hacen de más dignos que estas para aquellos grandes fines para los cuales nos fueron otorgados. Esto es, para que no recibamos en vano la gracia de Dios en estas capacidades, en 1 Corintios 6:1, sino que como criaturas racionales nos comportemos de forma racional, como nos corresponde. Aprendiste a hablar cuando eras niño. ¿Cuándo aprenderás a pensar, a reflexionar seriamente? Una vez que percibas la grandeza de Dios, a quien tenemos que dar cuenta, y el peso de esa eternidad en la cual estás a punto de caer, verás que ha llegado la hora de pensar. Ya es hora de mirar a tu alrededor. Aprende a pensar más allá de lo que se encuentra justo frente a ti, aquello que afecta los sentidos y la imaginación, para ver también las causas, las consecuencias y el porqué de las cosas. Aprende a descubrir verdades, a comparar la una con la otra, a basar un argumento sobre estas y aplicarlas a tu vida y a ver implicaciones. No te aferres a lo primero que surja en tu mente, sino a lo que debe tener el primer lugar y a lo que merece ser considerado. Ahí ya no vi. Y a lo que merece ser considerado primero. Hay multitudes de personas que son destruidas por ser irreflexivas. La desconsideración arruina a miles y a muchas almas valiosas. Parecen simplemente por falta de atención, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo 1:5. Entre tu propia alma, comienza a familiarizarte con ella. Será el conocimiento más provechoso que puedas encontrar y tendrás los mejores resultados a tu favor. Saca tiempo para pensar, que tu deseo sea estar a solas de vez en cuando, que la soledad y el retirarte no sea una causa de incomodidad para ti, ya que tienes un corazón propio con lo cual puedes hablar, y un Dios que está cerca de ti, con lo cual puedes tener una comunión agradable. Aprende a pensar libremente. Dios te invita a que así lo hagas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Nuestro deseo no es que confíes ciegamente en nosotros, sino que investigues el asunto imparcialmente, como hicieron los nobles bereanos, que escudriñaron cada día las escrituras para ver si las cosas que los apóstoles les habían dicho eran así. Hechos 17:11. El cristianismo puro y la piedad seria no temen el escrutinio del pensamiento, que es libre, pero sí desprecian la malicia impotente del que es prejuicioso. Nayeli, si quieres, dejémoslo hasta ahí, porfa. Y Gracias. si quieres comentarnos algo acerca de esa lectura. Sí, pues como comentaba mi hermana Noemí en alguna ocasión, que hay que dejar que los chicos tengan su criterio, ¿no? O sea, claro que uno les da las bases y todo, pero ellos deben de tener esa, pues, eso de investigar, de ver el porqué, de por qué uno se los aconseja, de por qué la palabra dice esto, y poder tener su propio criterio. Y pienso que así podemos asegurar que la salvación de ellos sería genuina, porque ellos ya estarían conscientes. No solo es lo que se enseñó en casa, sino que ellos ya les consta, y ya abrazan esa verdad. Uy, muchas gracias, sí, sí, Nayeli, eso es cierto. Ellos mismos van adquiriendo esto, ¿no? De escudriñar la palabra, como dice ahí los de Berea, y qué importante es enseñarles esa parte de la prudencia, ¿no? Eh, Desde el principio de año estuvimos nosotros en Legacy mirando el tema de los proverbios. Entonces,
Me pareció muy tremendo porque en esos mismos días hablaba Diego Robles acerca de que ellos hacían la lectura de los proverbios toda la vida desde que él se acuerda y que ya hasta se los sabían de memoria y que empezaban a leerlos y alguno de ellos ya lo terminaba porque ya casi se los sabían todos. Me pareció bien bonito eso y yo trato de aplicarlo mucho porque de verdad que es una bendición uno poder escuchar esos consejos sabios que habla la palabra del Señor, ¿no? En Proverbios, mira, no te metas por aquí, no hagas esto, haz lo otro, no sé qué, o sea, son cosas como muy prácticas. Entonces, qué bonito es que los niños puedan también estar como en ese mirar la palabra, en darse cuenta cómo son las cosas que están pasando en la tierra, pero ver también qué dice Dios acerca de las cosas que están pasando, de las cosas que vemos, a veces cosas como muy locas que uno dice, Dios mío, o sea, cómo están pasando cosas tan terribles en este tiempo, pero cómo Dios quiere que vivamos nosotros la vida, aún en medio de estas cosas y situaciones que están ocurriendo en la tierra. Adelante, Diane. Gracias. Y gracias, Astrid. Mira que también con respecto a lo que nos habla el texto y a lo que escribe el autor, es tan importante en entender que Dios nos ha dado una mente para razonar, pensar, reflexionar. Y esto se contrapone a toda esta era de la sinrazón en la que estamos viviendo, porque inclusive tú vas a argumentar algo y dices, pero es que la Biblia en ningún momento nos llama, o sea, también contraponen como que el pensar y el razonar no tienen nada que ver con Dios. Es tan ilógico a veces las cosas que uno ve, que uno dice, pero es que para nada el Señor dice que se contraponen, todo lo contrario, el Señor dice que echemos mano de esas capacidades que nos distinguen claramente de los animales, pero, pero nosotros vemos que es un mover de ideas, obviamente que vienen con un pensamiento totalmente humanista y desde Rousseau. Rousseau inclusive nos atrevemos a decir que está dentro del pensamiento de muchas iglesias que han abrazado la teoría liberal. Y eso toca tener mucho cuidado porque eso también, ahí por eso es que nos dice el Señor que tenemos que echar mano a esas capacidades para razonar y entender de verdad cuál es el propósito de Él frente a muchas cosas y aspectos también inclusive de nuestro sistema de creencias, porque muchos vienen amarrados, si uno se pone a analizar, muchos vienen amarrados o tienen ese tinte de esa teología liberal. Voy a tener mucho cuidado con eso. Gracias, Diane, así es. Adelante, Elsa. Buen día, hermanas. Dios las bendiga. No, simplemente quería hacer un pequeño aporte. Eh, Me llamó la atención en la parte que hablaba de el poder pasar ese tiempo a solas, ¿no? Qué importante que es, tanto bueno nosotros como también enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Ese tiempo en soledad, ¿no? Donde Dios nos lleva a mirarnos para adentro, como decía David, que él le hablaba a su alma, ¿no? Y poder llevarnos a la reflexión, ya que en este tiempo obviamente el enemigo hizo que estemos totalmente distraídos con un montón de cosas, ¿no? Ya sea con la tecnología, la música, vemos en los barrios la música, todo lo que da para no escuchar, ¿no? Nuestra propia conciencia. Y qué bueno ese tiempo de quietud, poder practicarlo, ¿no? Y también instruir a nuestros hijos. Y ahí en la soledad, en la quietud y poder eh, de la mano como estamos aprendiendo, no ver la naturaleza, todo nos lleva a pensar y el Señor ahí en esa quietud, ¿no? A hablar a nuestro corazón tan profundamente. Bueno, simplemente era eso, hermana. Gracias. Tan bonito eso, Elsa, gracias. Dice la palabra, alma mía, alaba al Señor, ¿no es cierto? Y sí, es importante tener ese tiempo de quietud y que los niños también aprendan a tenerla, porque todo el tiempo, o sea, si no están haciendo cosas, ay, estoy aburrido, ay, quiero no sé qué, ay, sí, sí, no, o sea, cálmense y
el Señor también en medio de eso aprovecha para que ellos puedan tener creatividad, para que puedan hacer otras cosas diferentes. Y sí, totalmente de acuerdo con Elsa. En estos días precisamente lo estaba comentando también, como todo el tiempo estamos escuchando cosas. Y yo soy una que digo, Dios mío, o sea, como que todo el tiempo tengo que estar escuchando. Además, pues porque adelanto cosas que debo escuchar o que me propuse escuchar. Pero es muy importante tener uno ese tiempo de quietud, de que nuestra alma esté alabando al Señor, de que nuestra alma esté aquietada para poder entender, conocer y saber qué son las cosas que Dios quiere también hacer en medio de nosotros y que nuestros niños también aprendan esto, ¿no? No, no todo el tiempo es diversión, no todo el tiempo es juego, no todo el tiempo, no. Hay momentos para todo. Y bueno, vamos entonces a terminar hasta acá, en este punto. Y bueno, muchas gracias a todos los que se unieron a este tiempo para poder compartir con nosotros. Vamos a hablarles ahora de los anuncios. Entonces, ahí los dejo con Cris, estos minuticos. Sí, muchas gracias. Pues recordarles las diferentes actividades de la red. Aquí, pues bien recomendadas, ¿no? Estas lecturas de nuestro pastor Guillermo Quero, que ahorita están leyendo esta serie de grandes cristianos de Cameron Townsend. Y bueno, ahí en su podcast están diario leyendo este libro. Y vamos, Perdóname sí, que en ese no está actualizado, pero él está leyendo en ay, este perdón. momento ya el libro de Colón, de Cristóbal Colón. Ah, sí, es verdad, es verdad. Sí, de Cristóbal Colón, es verdad, disculpen. Es que estos libros acaban muy rápido, ¿no? Entonces, cada 2 semanas ya estaba desactualizada, perdón. Gracias, Astrid. Ahorita lo corregimos. Y bueno, pues Astrid cada día nos está recordando estas conferencias que son una gran bendición a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, regular, o sea, todo el día hay diferentes mensajes, pero estos son dedicados a crianza, educación en casa. Entonces, muy recomendables, la verdad es muy recomendables estas conferencias. Y el lunes están los varones a las 8 de la noche con el libro Sabiduría para la vida familiar de Charles Swindoll. Pues muy recomendable también, inviten a sus esposos a, a orar también, porque sabemos que luego los hombres es más difícil que se conecten, ¿no? Siento que les cuesta un poco más de trabajo, pero pues sabemos que el Señor los puede seguir llamando para conectarse. Es bueno que también los hombres se abran y comenten sus experiencias. Está ahorita una teología para la familia a las 7 de la mañana y a las 12, hora México, está nuestro hermano Ramón Gómez con creacionismo.net, también una gran bendición. Ahora ya lo estamos tomando, bueno, mi hijo lo está tomando nuevamente, ahí se repite y se repite, pero siempre hay cosas nuevas, ¿no? El, los jueves, este es jueves de ayuno, ¿verdad, Astrid? Sí, esta semana toca, es ayuna por las necesidades, ¿no? Es la siguiente semana, es que es cada 15 días. Ok, por las necesidades de la red, por cualquier necesidad que tengan, ahí está nuestra hermana Priscila Quero, Naidú, recibiendo pues estas peticiones y ellas diligentemente orando por ellas. Es un grupo de hermanas que están orando. Y está también el jueves con familias monoparentales a las 7 de la noche, con también creo que ya no está actualizado, ¿verdad? El libro, creo que ya están iniciando un nuevo libro, que es el de Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Entonces, bueno, también están, bueno, si están en esta condición, pues están invitadas. Los viernes está Upgrade, perdón, ¿sí? Perdóname, soy Maru. Adelante, Maru. Estamos leyendo, vamos a empezar apenas el jueves, este jueves primero, Dios, buenos días a todas. Al Dios que es olvidado, que habla acerca del Espíritu Santo. Ay, muchas gracias, gracias. Vi esa publicidad, pero yo creo que estaban deliberando, ¿verdad?
Sí, Cris. Ok, muchas gracias. Bueno, también lo vamos aquí a corregir. Gracias, Maru, por la aclaración. Y el viernes está Upgrade, 10 secretos para la mejor educación, también 6:30 de la mañana, hora México, 7:30 Colombia y 9:30 Argentina. Entonces, están invitados. Cada 15 días también está el tiempo de intercesión. Esta semana no toca, es el siguiente sábado, de este sábado en 8, para que también si pueden unirse, es por vía Meet. Muchas gracias, hermanas, por su tiempo. Muchas gracias, Cris. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración aquí para finalizar y bueno, para que el Señor tome también todas esas situaciones personales que nos comentaron y creo que están solicitando por acá el contacto, pueden comunicarse directamente con Pris, que está también por aquí en la reunión. Entonces pueden contactarse con ella para las peticiones. Ahí ella está colocando su número de teléfono para que la contacten directamente y nosotros estaremos orando ya cuando nos reunimos en el grupo de intercesión. Entonces, vamos a orar. Bueno, bendito Dios. Gracias, Señor precioso, por este tiempo que nos has permitido, Señor. Te damos alabanzas a ti, Señor precioso, porque tú convocas una comunidad, Señor, aún de muchos que no nos conocemos y en diferentes países, en diferentes lugares, y nos das estos medios de comunicación para bendición, Señor, para poder también entender, apoyarnos unos a otros, ayudarnos, Señor, y fortalecernos, porque es una de las cosas que tú hablas en tu palabra, Señor, de la importancia que es que nos estemos fortaleciendo como cuerpo de Cristo y que podamos también em, tener esa unidad de nuestras familias, Señor, esa libertad, Padre Santo. Te pedimos por los casos, Señor, que estuvimos escuchando el día de hoy, Señor, de las familias, Señor, de muchos que no se han convertido, de nuestros familiares, Señor, y también, Padre Santo, de toda esta situación de divorcio, Señor, que ha afectado a las familias, Señor, y que muchas veces ha afectado tanto a muchos de nosotros o a muchos de los que de los niños que vienen, Señor, de los jóvenes, Señor, tomando malas decisiones, tratando de refugiarse más bien en compañeros y personas que no les hacen bien para su vida, Señor. Te pedimos, Padre de los cielos, Señor, que tú tomes cada una de estas situaciones y que traigas sanidad a las almas, Señor, restauración, Señor, a las vidas, Padre, y que en medio de estas situaciones difíciles tú hagas nuevas tus misericordias, que tú hagas, Señor, una obra nueva en cada familia, Señor, y que traigas esos niños, Señor, al corazón tuyo, Señor, que tú los apegues a ti, Señor, y a cada uno, Señor, de los que está pasando por esta situación de ser familias monoparentales, que tú les fortalezcas, Señor, esa decisión de servirte con sus hijos, Señor, de tenerlos en su casa, Señor, de ser quienes dirigen, Señor, sus vidas y pegaditos, Señor, allí a los corazones de esas mamás o de esos papás que están solos, pero que tomaron la decisión de hacer homeschool, Señor. Bendícelos, Padre Santo, y dales fuerza y fortaleza, Padre bendito, para poder seguir adelante en el camino de la salvación y de que cada uno de estos hijos también, Señor maravilloso, no se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, a la vida eterna, al amor, a la bendición, Señor, de estar en tu presencia. Te entregamos este tiempo en tus manos y te damos gloria y alabanza a ti, Señor. No hay nadie como tú eres el único digno de recibir la exaltación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor los Amén. bendiga. Si Muchas quieren ustedes gracias. abrir ahí su cámara para despedirse, los que puedan. Un abrazo a Muchas todos. gracias Dios los bendiga. por tu vida. Chao, chao. Bendiciones. Bendiciones.